Vamos a hablar ahora de un interesante proyecto de formación para el trabajo para jóvenes y trayectorias socioeconómicas y laborales. Nos vamos a ir adentrando en este espacio que es posible gracias al CONICET en el análisis de la articulación entre el mundo laboral y educativo de sectores productivos específicos, entre ellos de Chaco y Corrientes y de manera particular en la juventud. Para esto vamos a darle la bienvenida a Pablo Daniel Barbetti, quien nos va a hablar en su carácter de director del proyecto. Lo recibimos con un fuerte aplauso. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por estar acá. Al micrófono, por favor. A ustedes por invitarnos. Bueno, muy amable, muchas gracias. ¿En qué consiste este proyecto? Esto es un proyecto de investigación que lo estamos desarrollando desde un grupo de investigación que tiene como particularidad que es interdisciplinario. O sea, básicamente este grupo de trabajo lo que trata de analizar es temáticas vinculadas con la juventud. O sea, nos interesa especialmente el colectivo juvenil y dentro del colectivo juvenil todo lo que es la problemática de la educación y el trabajo. Y obviamente, como es un tema sumamente complejo para abordar y analizar, lo estamos realizando desde un equipo interdisciplinario, o sea, está integrado por docentes, universitarios, investigadores de la Universidad del Nordeste y además tenemos becarios de CONICET, que eso la verdad que es muy interesante, un gran aporte porque CONICET lo que permite es la concreción de procesos de formación justamente de jóvenes. Y el grupo está integrado por gente de ciencias de la educación y profesionales de relaciones del trabajo, un poco para analizar esa articulación entre lo que es la educación y el mundo del trabajo en el caso de los jóvenes. Adentrémonos un poco en lo que tiene que ver con el método científico. ¿Cuál es la manera de trabajar? ¿Cuál es el abordaje que ustedes realizan para cumplir con los objetivos específicos de este proyecto? Y nosotros dentro del proyecto venimos analizando lo que son las trayectorias sociolaborales y educativas de los jóvenes y también estamos analizando algunas políticas públicas, políticas generadas del Estado para acompañar y para mejorar, para calificar esas trayectorias de los jóvenes. Por lo tanto, el abordaje de cada uno de estos objetos requiere también un enfoque integral. Entonces nosotros trabajamos con distintas metodologías, un poco cruzando lo que es la lógica más cuantitativa, esto de trabajar con encuestas, con datos estadísticos, por ejemplo, los datos de la EPH que nos permiten tener una mirada y una caracterización del mercado de trabajo, o datos de estadísticas educativas, pero también con un análisis de otro tipo de fuentes, que es la entrevista concretamente con actores sociales vinculadas a estas políticas públicas y a las instituciones. Y lo que nos interesa mucho, porque eso sí es una perspectiva en la que se centra el proyecto, es tratar de recuperar la mirada que tienen los jóvenes, la voz de los jóvenes, porque si estamos trabajando en temas de juventud, es importante justamente recuperar esto y no sostener o partir o mirar la realidad y el mundo desde lo que algunos teóricos llaman la mirada adultocéntrica. Claro. Es decir, tratar de comprender también desde lo que ellos están viviendo y transitando. Claro, básicamente con el recurso de la empatía, ¿no? Que es tan necesario también en el método científico. Claro, sí, y viendo qué es lo que a ellos les ocurre, el proyecto parte de ciertas cuestiones que ya se vienen estudiando y trabajando, esto de decir que el colectivo de jóvenes se encuentra atravesado por una serie de cambios. Entonces, pensar la educación y pensar el trabajo ahora necesariamente tiene que ser diferente a hace 50 años porque claro, la sociedad cambió. Sí. Entonces, las respuestas que uno tiene que poder pensar desde las instituciones educativas, desde la política pública o mismo desde los espacios de trabajo, también tienen que adaptarse porque cambió la lógica, el sentido. Entonces, bueno, un poco en eso estamos trabajando ahora.
Hablemos un poco de los resultados de todo este trabajo. ¿Ya se puede contabilizar, cuantificar, cualificar ese resultado, ese dato, esa información? ¿Ya ustedes están organizando el producto que obtienen de esta investigación? Sí, a ver, hay como algunos datos que nosotros los podemos verificar en esta región, pero que tienen que ver con, digamos, resultados comunes a nivel regional o a nivel global. La primera tiene que ver con la problemática vinculada al empleo. Los jóvenes en momentos de crisis, esto lo vamos a percibir claramente dentro de poco tiempo, es el colectivo que sufre más rápidamente los problemas del desempleo. Claro, Se duplica como... o triplica las tasas de desocupación dentro de este colectivo, perdón. Eso viene como a quebrar un paradigma, porque por lo menos en los 90, en los inicios de la nueva década, la que siguió, los años 2000, se pensaba que ser joven era una oportunidad, que comparativamente hablando te posicionaba en un mejor lugar a la hora de acceder a un puesto de trabajo. Y esto generó también esa ideación de que ser grande era un disvalor al momento de tu incorporación en el mercado laboral. Hoy la cosa está cambiando, digo. Es interesante. ¿O baja el nivel de competencia? ¿Qué está pasando? Es interesante lo que vos planteás porque efectivamente los jóvenes o las juventudes de hoy, nosotros hablamos de las juventudes en términos plurales porque no hay un tipo de jóvenes, hay muchas juventudes de acuerdo a digamos, a los distintos sectores económicos, a la cuestión de género, digamos, no es lo mismo ser joven urbano en Resistencia o en Nueva York o en África o en Machagay. La cuestión rural y la cuestión urbana tiene mucho que ver, los sectores socioeconómicos tienen mucho que ver, no es lo mismo ser joven, pobre y mujer que ser joven, hombre, rico y depende del territorio. Entonces, a nosotros nos gusta hablar de las juventudes justamente para mostrar la heterogeneidad de situaciones y no homogeneizar y crear como una falsa imagen de que los jóvenes son esto. Hay muchos sujetos que por la edad son jóvenes, pero en situaciones diferentes. Por ahí lo que muestran los estudios en relación con lo que vos decías es que, por un lado, los jóvenes o las juventudes hoy tienen muchas ventajas, porque justamente tienen mayor acceso a la tecnología, porque tienen mayores posibilidades de continuar estudiando, porque el sistema educativo tiene mayor cantidad de ofertas para que puedan completar. Pero por otro lado siguen existiendo rigideces o una cuestión muy dura por parte del mercado de trabajo. Entonces están como en una situación paradójica. Tienen un montón de elementos que a diferencia de generaciones anteriores uno lo podría ver como un elemento positivo, ¿sí? Porque a través del acceso a la tecnología uno puede acceder a información, a espacios, a lugares. Entonces eso es como un beneficio que alguien hace 40 años atrás, cuando tenía 20 y 25 años, no lo tenía, era más difícil. Pero por otro lado, hay una cuestión muy dura en términos de mercado de trabajo que sigue generando dificultades para el ingreso. Ahora bien, me pregunto, Pablo, si esta sobreexaltación, esta sobreexposición, esta multiplicidad de estímulos que recibe el joven hoy, con tantos recursos y tantas oportunidades como las que citas, digo, ¿no hace que el joven estudie menos? Digo, hay un dicho muy popular que dice que el arma más poderosa para vencer a la pobreza es el estudio. Pero digo, no todos estudiamos. También hay como una falta de competencia. Me puedo mostrar más, pero ¿qué estoy mostrando? Es todo un dilema también. Sí, yo vengo más del mundo del trabajo, hay otros integrantes del equipo que son de educación, así que no, por ahí no me atrevería a hacer así como conclusiones tan contundentes porque es un tema específico de educación, pero sí me parece que también los modos de aprender cambiaron. Entonces, un poco me parece que a esto se orientan o apuntan ciertas políticas o de políticas educativas que se modificaron justamente de pensar en otros modos más flexibles y en otras modalidades de aprendizajes que incorporen la tecnología, pero que también incorporen estas realidades de estas trayectorias cambiantes. Una cuestión que a mí me gustaría como comentar, que es un resultado también
bastante en consonancia con lo que muestran otros estudios en otros lugares, que las trayectorias de vida de las personas, pero sobre todo de los jóvenes, cambiaron. Hoy en día las trayectorias socioeducativas y laborales ya no son tan lineales, ¿sí? A lo mejor hace algún tiempo atrás uno pensaba que había un camino relativamente lineal. Uno terminaba la primaria, después iba a la secundaria, algunos seguían la universidad o no, y a partir de ahí ingresaba al mundo del trabajo donde permanecía y se jubilaba. Bueno, esa idea de linealidad para gran parte de la sociedad y para gran parte de los jóvenes desapareció. Esas trayectorias son mucho más flexibles, cambiantes, dinámicas. Sí. Y hay momentos en los que hay ingresos y salidas tanto del mercado de trabajo como de la educación. Y esto no tiene que ver solo con decisiones del sujeto, sino también con condiciones estructurales, con posibilidades que da el mercado. Probablemente a veces los jóvenes quisieran transcurrir más tiempo dentro de un espacio de trabajo, pero bueno, no los permiten porque hay trabajo precario, hay trabajo de menos tiempo. Entonces, es importante pensar que esa idea de linealidad se modifica, ¿sí? Se modifica tanto el transcurso de la vida del sujeto en el mundo de la educación, en el mundo del trabajo. Por lo tanto, es importante pensar en estas modificaciones para ver cómo desde el mundo laboral y educativo se atiende a esos cambios. Pablo, a modo de cierre de la entrevista y en este propósito que siempre nos reúne aquí en Un Buen Día, que es hacer de cada uno de los espacios del programa un servicio a la comunidad, porque somos la televisión pública, y tomando ya las fases desarrolladas del proyecto. A los jóvenes que están escuchando en este momento, que nos están viendo a través de la televisión, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para ser competentes, para tener más oportunidades? O al menos, ¿qué es lo que no podemos dejar de hacer para seguir perteneciendo o al menos para ser incorporados al mercado laboral? Bueno, sin ningún lugar a dudas, seguir apostando a la formación es la clave. Y en ese sentido, hay que reconocer que en los últimos años se diversificaron las oportunidades digamos, de acceso al sistema educativo a través de distintos tipos de políticas públicas. Entonces, por ahí la sugerencia sería esta, seguir apostando a eso y sobre todo estar como muy atentos porque hay distintos tipos de ofertas diferentes e interesantes para cada uno. Pablo Daniel Barbetti, muchísimas gracias. Director de este interesantísimo proyecto que reúne a juventud, trabajo y educación, temáticas de terrible sensibilidad social. Muchas gracias. Ustedes. Han sido muy amables. Y gracias al espacio CONICET que hace posible el desarrollo de estas temáticas. Nos vamos a la pausa brevísima y ya estamos acá de nuevo en Un Buen Día.